Buenos días, tardes o noches y bienvenidos a la lección número 7 de este curso de Sheet Metal. Esta es la última lección del curso de tu currículum normal, pero acabando estas lecciones que son la parte forzosa del curso, hay recursos adicionales donde vemos otros temas interesantes que te pueden agregar valor para tu currículum o para tus conocimientos dentro de esta plataforma de Sheetmetal. La parte final la estoy dedicando después de haber pasado por varias etapas a través de modelado, a través de configuraciones, a través de entender todas las herramientas que podemos utilizar en el módulo de Sheet Metal. Dejamos al final la parte del dibujo. La parte del dibujo es básicamente donde vamos a plasmar eh, todo el desarrollo de la pieza, tanto la fase del el modelo final como el modelo previo para construcción. Entonces eso me va a permitir regresarme a algunas piezas para manejarlas de ejemplo de qué es lo que tendríamos que plasmar en el dibujo y que quede claro. Primero nos regresamos a la lección, a las piezas de la lección 2, donde manejamos varias piezas, varios ejemplos de modelado que nos van a ser de utilidad. Estoy agarrando la pieza de la parte 1 y en esta pieza tenemos de las más sencillas porque es un bracket, tiene 4 dobleces a diferentes lados y sobre todo contamos con esto que es el refuerzo. Es algo que comenté en el video de la parte 2, si lo quieres repasar, pero básicamente para el desarrollo de esta pieza, esta sección no es muy confiable en cuanto al desarrollo que nos pueda brindar SolidWorks, pero sí nos puede brindar un excelente punto de partida para tener el desarrollo final de la pieza. Vamos a poner manos a la obra. Desde aquí es como en el curso básico, vamos a hacer un dibujo desde la parte. Vamos vamos a escoger el formato que necesitamos. En este caso, te voy a anexar el dibujo del formato. Vamos a el formato de dibujo. Y pues al principio simplemente, mira, ya tengo muchas opciones. Algo que tengo que hacer notar, y lo vamos a ver a través del siguiente ejemplo, es que nosotros no teníamos de manera automática la configuración de flat. La configuración de flat se forma inmediatamente que quiero vincular una pieza a un dibujo. Por eso es importante que para que se establezca esta configuración de flat, hay que generar dibujo desde pieza. Si no, no es que no se pueda hacer, pero se hace un poquito más largo el proceso. Entonces, voy a llamar primero la vista isométrica de esta pieza y la voy a dejar aquí. Voy a ajustar un poquito el tamaño para que no sea completamente visible todo lo que quiero plasmar en esta sección. Yo lo que recomiendo desde el punto de vista producto es que en la primera hoja pongamos todo lo relacionado con la pieza final. Pues quiero decir que en la primera hoja voy a poner la vista isométrica de la pieza final, ya doblada, tal cual la ocupamos. Vamos a poner las 3 vistas estándar basado en esta misma pieza. Y pues bueno, tendríamos que agregar vistas y piezas de acuerdo a lo que necesitemos. Entonces, pues aquí, como ya hemos manejado anteriormente en el curso básico, pues aquí todo se trata del detallar. Entonces, básicamente lo que se trata de aquí es que mostremos los detalles que se necesitan para la fabricación. Eso va a depender del tipo de taller que tengas, con qué elementos podemos contar para fabricar y qué es la información más completa que puedes brindar.
voy a aprovechar y voy a cambiar algunas de las opciones que tengo aquí para que me sea mejor. Entonces voy a cambiar para facilidad, voy a cambiar los tamaños de letra, voy a cambiar la visualización para que todo sea con notas y con dimensiones horizontales. Lo mismo que sea en la lineal y en las cotas de cadena, los voy a quitar la cadena. También aquí para este caso voy a agregar las notas. En las notas las voy a modificar el tamaño para que también esto sea visible. Esto ya me va a modificar aquí y listo, ¿no? Esto es básicamente lo que necesitamos. Entonces, desde aquí, no necesariamente estas son las reglas de dibujo que siguen en tu compañía. Sin embargo, pues yo solamente voy a poner aquí unas cuantas cotas para hacer la vinculación. ¿Qué es esto de lo que estamos hablando? Lo que sí es importante es, por ejemplo, en este caso de los dobleces, tenemos que dimensionarlos, colocar las dimensiones que se necesitan para que se puedan realizar. Por ejemplo, esta altura de doblez hay que detallarla. Hay que detallar, por ejemplo, esta que es una altura de doblez y esta es otra altura de doblez con otra referencia. Aquí, por ejemplo, como lo tomé desde el radio, puedo ponerle la cota máxima para reflejar lo que es. Y desde aquí yo puedo tomar esta referencia para medir el doblez y esta otra referencia para medir el otro doblez, para que se pueda entender desde dónde los estamos tomando. Vamos a tomar, por ejemplo, también esta. Y esta medida. Aquí nos faltaría agregar. Todo esto lo estoy haciendo muy rápido, no es un dibujo al detalle. Si notan que es muy posible que me vayan a faltar muchas medidas para poder detallar esto, es solamente ilustrativo. A lo que quiero llegar es, por ejemplo, cuando llegamos a esta sección de estos refuerzos que ya lo hemos hablado, algunas veces, dependiendo cuál sea la finalidad de este refuerzo y cuál es la herramienta con la que cuentes para realizarlo, algunas veces solamente es necesario poner la nota y por decir así, es simplemente podemos ponerlo, hacer la referencia al número de la herramienta y la posición aproximada. Esto, como te digo, pues ya dependerá principalmente de cómo trabajes, de cómo es que lo vayas a realizar. Si es un dado caso de que es un dimple muy especial, o es un refuerzo muy especial, pues a lo mejor necesitaremos crear unas vistas de corte, necesitaríamos ya crear el dimensionamiento completo, ¿no? Esto ya es muy dependiente de las herramientas con las que cuentas. Ahora vamos a la fase más importante. La fase importante de esto es, ahora sí, del modelo 1, la vista flat. Entonces yo lo voy a agregar desde aquí, voy a escoger la pieza y desde aquí ya tengo la opción, flat pattern. Me lo voy a traer y ya lo tengo aquí.
Si se fijan, tengo varias cosas, ¿no? Tengo ya la vista flat, sin embargo, se me sale un poquito las medidas y queda girado. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, de igual manera, voy a ajustar mi escala en una primera fase, a tener la misma escala de la hoja 1, y voy a dar clic derecho, voy a llamar a la zoom a rotate y lo voy a retar 90 grados esta vista. Y ya de esta manera tiene un mejor espaciamiento. Ahora sí llamo una vista de proyección para solamente llamar el espesor. Y regularmente aquí lo único que necesitamos para este tipo de dibujos de flat es solamente la vista frontal y el espesor. Entonces desde aquí, gracias a las configuraciones que tenemos, ya tengo marcado la línea de dónde va a quedar el doblez. Tengo las notas en automático de los grados y la herramienta de radio que tengo que utilizar, y ya desde aquí pues simplemente yo ya tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, aquí a lo mejor me aparece en OP 3, la indicación de doblar hacia arriba, 3 pestañas y una hacia abajo. Esto es contrario a lo que regularmente, a lo que yo vengo viendo, que yo veo que van hacia abajo 3 y una hacia arriba. Entonces, esto yo lo puedo invertir dándole un clic aquí y me sale la opción de Flat Pattern Display, los grados que ya los modifique a 90 y le doy un Flip View. Esto me hace que ahora se invierta la posición y ahora estén hacia abajo. Entonces ahora puedo notar que la parte que van abajo, la pestaña que va abajo queda por acá por arriba. Esto todavía lo puedo modificar a 270 grados para que quede con mayor parecido a la pieza o en una posición más natural a la pieza que yo estoy viendo. Y bueno, de aquí mi sugerencia siempre cuando vayamos a trabajar con esta parte de crear dibujos es que el espesor lo llamemos como una dimensión de referencia, ya que yo ya estoy indicando qué material y qué calibre voy a usar. Entonces puedo tener ligeras variaciones que no son tan importantes, mientras sean ligeras. Por eso lo dejamos como referencia, para que cuando se revise pueda llamar la atención del inspector o del operador, en donde dice, oye, pero el calibre no corresponde o sí corresponde. Y aquí la principal ventaja es que yo puedo obtener mi desarrollo completo, y puedo tomar largos y anchos completos. Por ejemplo, aquí ya tengo el ancho completo, tomando en cuenta el desarrollo, y el largo, que es una de las principales medidas que necesito. Siempre hay que tener el foco de que si yo estoy modelando esta pieza, estas son las medidas finales que yo realmente necesito. Y aquí son las medidas de referencia para fabricación. Entonces, el proceso de fabricación empieza aquí. Es una referencia porque también dependemos del factor K, si lo estamos usando correctamente, o que no nos vaya a variar por algún defecto o alguna variación en el material que estamos comprando. Entonces, esto es referencia y se recomienda que las medidas que usemos aquí sean de referencia. Y ya, bueno, ya había ajustado mi cota en cadena, entonces puede ser relativamente fácil que utilice este tipo de acotamiento en donde yo voy delimitando por cadena. Como les había comentado, pues esto es básicamente mera referencia. Realmente aquí lo que nos importa no es tanto dimensionamiento completo, porque el dimensionamiento completo
debería de estar acá, en la pieza final. De lo que nos importa es lo que no tenemos, que son estas dimensiones del flat. De una orilla, de la orilla más cercana a la orilla del doblez. Esto es lo que se recomienda, que referenciemos de la orilla más cercana a la línea de doblez. Porque al momento de fabricación, pues ese es realmente de donde el operador se va a ajustar para medir. Podemos hacer varias cosas, podemos hacerlo así o lo podemos a través de calcar las notas, poner aquí mismo la anotación que me indica para este doblez. Por ejemplo, aquí abajo del DIM yo puedo poner el resto de las instrucciones, down 90 grados con radio de 0.06. Entonces esto yo lo puedo poner aquí y ya viajaría siempre la línea del doblez con la dimensión. Igual con este lado puedo repetir la notación y aquí me aplicaría también en esta otra línea de doblez, donde ya me cambia ligeramente, es aquí, que ya no es un down, sino es un up. De esta manera puedo tener acompañando a la línea la dimensión de la línea de doblez con la nota del doblez. Y eso ya me va a permitir que yo agarre esta vista. Dentro de las opciones de la vista, yo puedo ocultar o aparecer las notas de doblez. Entonces esto me deja un dibujo un poquito más limpio y nada más indico las dimensiones del doblez. Esto es lo que realmente ocupo. Esta es una recomendación, o sea, esta es una recomendación de trabajo donde primera hoja tenemos la pieza final, segunda hoja tenemos el flat de referencia. No es una regla escrita, es una recomendación mía, dependiendo de las reglas que tú tengas en tu departamento de ingeniería, es en el orden como vas a cargar las vistas y el trabajo. Yo solamente estoy dando una guía de cómo podemos trabajar. Para el siguiente ejemplo, bueno, y esto también me hace recordar que cuando vemos aquí el flat, y esta es una lección importante, es que aquí tenemos el refuerzo. Sin embargo, aquí en el flat no lo tengo. Entonces, es algo de lo que comentó de SolidWorks. Para estos efectos de refuerzos, desprecia cualquier variación en el material base que se necesite para formarlo. Entonces, digamos que SolidWorks lo desprecia, lo hace cero, y tú puedes doblar el resto de material libremente para que tú al final llegues y crees como último paso estos refuerzos. Si es un refuerzo muy pequeño, podemos decir que sí que no va a haber una variación aquí y que este blanco flat puede darse por bueno. Pero si llega a un punto donde este refuerzo es muy grande, necesariamente se ocupa más material y el cálculo en el desarrollo va a cambiar. Entonces, hablando de cambios de cálculo de desarrollo, no todo es dobleces. También tenemos, por ejemplo, otro ejemplo aquí, donde tenemos estos formados. Ya conociendo o ya habiendo hecho el ejemplo de el dibujo anterior, ya aquí simplemente voy a construir este ejemplo en base a las diferencias con respecto al dibujo anterior y con herramientas que nos faltan.
Entonces lo que voy a hacer es de esta pieza de ejemplo, que es un gabinete para sostener piezas eléctricas, me voy a traer directamente el flat y lo voy a ver. Y puedo ver, puedo notar que tengo, digamos que un cierto desorden con esta pieza. Entonces, voy a hacer lo mismo, la voy a aceptar, voy a guardar este ejemplo. Y aquí sí solamente voy a trabajar, para este ejemplo solo voy a trabajar en mi flat. Voy a invertir la posición para que sea más natural para la pieza como la que estábamos trabajando. Y todos los dobleces son up, excepto el final. Aquí voy a hacer un cambio en las anotaciones. Voy a cambiar el tamaño de letra. Las dimensiones también voy a hacer un cambio en el tamaño de letra. Diámetros, líneas y radios de manera rápida. Muy bien. Entonces ya puedo notar que no todos los dobleces los tengo a 90 grados. Habíamos hecho este cambio a 92 y está reflejado en la línea. Un mensaje importante es, por ejemplo, si yo muevo esta línea, puedo activar del lado izquierdo la flecha para que me indique hacia qué línea de doblez me estoy refiriendo. Eso lo puedo hacer con todas las notas y también si no me gusta cómo están inclinadas algunas, porque se me hace confuso, puedo cambiarlas todas a que tengan un formato de texto a 0 grados para que todas sean horizontales. Esta es otra manera de hacer el dibujo donde puedo dejar esta vista nada más simplemente indicando, aprovechando las flechas que ya están y nada más indicando hacia dónde van. Y puedo yo ya llegar con la recomendación que les hice previamente para indicar desde la orilla más cercana hacia dónde va la línea de doblez. Lo que siempre va a ser una recomendación es que cuando menos estas piezas o en esta vista pongamos el largo y el ancho completo de la placa. Esto es porque pues es la información realmente que no poseemos y es la información más valiosa que estamos generando a través del flat. Y este tipo de herramientales los tenemos que hacer con nota definitivamente porque estos tipos de herramienta que se llama Luber, que son para la ventilación, entonces simplemente se hacen indicando el número de herramientas. Lo mismo muy probablemente es con este corte del vent, que es para la ventilación. Esto solamente lo podemos indicar con notas. Y esta es otra manera, ¿no? Si nos damos cuenta, lo que nos está respetando el flat para este tipo de figuras es el formado. Aquí si me respeta el formado, me respeta el golpe o el corte con vent y el resto me lo está desdoblando. Cuando nosotros usamos este tipo de formado, aquí sí podemos despreciar libremente cualquier deformación por el Uber. ¿Por qué? Porque estamos reventando en parte del material o estamos haciendo un corte en el material, por lo que cualquier tipo de variación, tanto en el espesor
como en el jalón de material para hacer este formado, se absorbe o es absorbido por esta misma sección abierta. Entonces no nos altera para nada el resto del formado, por lo que en este sí, a diferencia de el refuerzo que hicimos sin cortar material, aquí sí podemos decir con tranquilidad de que no vamos a tener una variación en el blank o en el flat, dependiendo con qué nombre lo conozcamos. Y el último ejemplo que vamos a hacer con respecto a dibujo va a ser esta, la pieza que es embutida. Vamos a hacerlo, vamos a repetir la operación, vamos a crear un dibujo a través de esta parte. Vamos a llamar al formato de dibujo con el que estamos trabajando. Y voy a llamar aquí a la vista isométrica en primer lugar. Y en segundo lugar voy a llamar al flat, que lo voy a llamar desde aquí. Voy a dejar la sección, que es el de lado. Y aquí, si se fijan, no tengo notas realmente que mostrar porque lo que tengo yo aquí es un embutido. Lo que yo tengo aquí es un embutido. Entonces, más que unas indicaciones de líneas de dónde está el doblez, tengo indicaciones de dónde están más bien las operaciones originales. Entonces, esto realmente nosotros no podemos ir a una dobladora y formarlo, y a una dobladora y doblarlo, sino tenemos que utilizar un equipamiento especial para hacer un proceso de embutido, que en este caso es un embutido profundo, y generar la pieza final. Sin embargo, SolidWorks sí nos ayuda a generar el desarrollo original de esta pieza y nosotros podemos dimensionarlo para generar nuestra plantilla origen y a partir de esta plantilla origen ya poder nosotros depositarlo en el herramental que nos formará en la pieza final. Entonces aquí sí no nos van a aparecer, a diferencia de los otros formatos de dibujo, no nos van a aparecer notas. Sin embargo, sí nos va a ayudar para tener nuestra plantilla base para poder trabajar posteriormente con estos elementos. Entonces aquí, si se fijan, realmente no necesito tampoco una dimensión porque no hay una línea de doblez que respetar. Aquí lo que realmente necesito respetar es la plantilla origen y esto lo voy a centrar dentro del herramental para formar esta pieza. Si es el caso de que lo estamos formando por embutidos. Y pues bueno, este es el fin de la lección de dibujo. Recomendación final. Eh, Esto lleva mucho detalle, al igual que cuando hablamos de dibujos en los cursos básicos. Esto es de detalle, entonces entre más detalle le pongamos, es mejor para la fabricación, sin caer tampoco en redundancias. Entonces, esto también se guía un poco por tanto las reglas de acotación de ANSI o de ISO, dependiendo cuál uses, o de las reglas de acotación que tengan en la compañía para la cual están trabajando. Cada uno puede tener sus reglas distintas y eso es lo que los va a orillar a implementar cierta técnica o cierto tipo de cotas. Aquí solamente vemos en específico qué es lo que puedes hacer en dibujos para chapa metálica, en qué es lo que te tienes que enfocar porque es lo que se te genera específicamente para chapa metálica y ya a partir
de estas herramientas que vemos aquí, ustedes complementan con lo que se les pide. Entonces, espero que pues, esta información les haya sido de utilidad. Si tienen dudas, por favor, no olvides de dejarme dudas en la descripción, en las notas del video, en los foros de la plataforma y yo estaré tratando de resolverlas. Sería todo por esta lección. Es el fin de la lección del curso, pero tenemos más recursos en la plataforma que te van a ser de utilidad. Entonces, por mi parte es todo. Adiós.